Hola, mi nombre es Néstor León y hoy vengo a hablarte sobre la metodología de diseño de Bruno Munari. Bruno Munari nació en 1907 en Milán, Italia, y fue un reconocido diseñador industrial y diseñador gráfico que se desempeñó entre 1927 y 1998. Bruno Munari planteaba la opción de sistematizar la resolución de problemas. Para él, todo problema siempre tenía una solución, pero para solucionarlo, él planteaba que era necesario gestar una idea y que esta idea se podía operacionalizar a partir de la realización de una serie de pasos con la intención de darle solución. Para esto, el primero de los pasos que él plantea es la de la definición del problema como tal, puesto que nosotros como diseñadores siempre tenemos que tener claro cuál es el problema real que está ocurriendo. En muchos casos nos puede llegar un cliente que nos indica efectivamente qué es lo que él quiere, pero es probable que él no tenga todos los datos acerca de lo que verdaderamente quiere o lo que verdaderamente necesita. Por ejemplo, nos puede llegar un cliente para solicitarnos una silla, pero nosotros tenemos que indagar y saber efectivamente en qué lugar se va a utilizar esa silla, qué persona la va a utilizar, si va a ser un niño, si va a ser un adulto, si va a ser un hombre o una mujer, o pueden ser todos ellos. También tenemos que verificar si se va a colocar en el comedor, en la sala, en el recibidor, en una habitación o en un patio. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso que se le vaya a dar a esa silla, es probable que no sea una silla. Es probable que lo que necesitemos diseñar es un asiento y que ese asiento pueda tener características o cualidades ya sea para descansar, para trabajar, para comer, y es probable incluso también que no se llame silla, sino que se llame sofá, se llame poltrona, se llame hamaca, se llame columpio, dependiendo de las cualidades específicas o esos criterios de diseño que lo vayan a conformar de una forma particular. Entonces, el primer paso como tal es saber exactamente qué es lo que vamos a diseñar y cuál es el problema que estamos atacando para darle solución. Una vez que tenemos definido correctamente el problema y estamos claros cómo lo vamos a manejar, tenemos que definir cuáles son los elementos del problema. Estos elementos del problema es como que identificar cada una de las partes que conforman el problema en general, es decir, es relacionar cada uno de esos microproblemas o partes del problema inicial que necesitamos ir resolviendo para alcanzar nuestro objetivo. En muchos casos, definir los elementos del problema nos va a permitir, por ejemplo, definir lo que son los objetivos si estamos trabajando nuestro proyecto en base al desarrollo de un proyecto de investigación basada en el método científico. Pero también si utilizamos metodologías de diseño, estos problemas nos van a poder permitir definir lo que son los criterios de diseño, ya sea en esa parte previa que tienen los criterios de diseño, en definir los parámetros, que son esas características generales del diseño que estamos planteando o lo que nosotros desearíamos que vamos a utilizar, o bien esas determinantes, que son esas cualidades específicas que vamos a desarrollar a partir de nuestra propuesta de diseño. En todo caso, los elementos del problema es lo que nos va a indicar las pautas para investigar y pasar a la siguiente fase del desarrollo de nuestra metodología, que es la recopilación de datos. Teniendo claros cuáles son los elementos del problema, nosotros vamos a poder investigar, es decir, vamos a saber exactamente qué es lo que necesitamos investigar. ¿Por qué? Porque vamos a tener definidos cuáles son esos criterios de diseño, hacia dónde nos vamos a movilizar o hacia dónde vamos a gestionar nuestras propuestas de alternativa. Luego que tengamos esta recopilación de datos, que ya los hayamos podido recabar toda esta información, ya sea investigando, ya sea con entrevistas, con encuestas, con los distintos medios de recopilación de datos que podamos manejar, pasamos a una fase de análisis. Una vez que
hayamos analizado todos estos datos en función a los distintos puntos de vista que planteamos con nuestros criterios de diseño o con los objetivos de la investigación o con las distintas visiones que le pudimos dar a los parámetros o esas características específicas de lo que deseamos de nuestra propuesta, es que logramos definir lo que son las determinantes de nuestros diseños. ¿Y cuáles son las determinantes de nuestros diseños? Es específicamente el cómo va a ser, el cómo estamos definiendo las características particulares o esas cualidades específicas que van a definir lo que va a ser nuestro diseño. Y es allí en donde nuestra idea se convierte en creatividad. Es decir, ya pasa de ser solamente una idea que tenemos de forma digamos que intangible en nuestra mente, para darle forma, para tratar, para darle forma no y para tratar tampoco, sino para buscar que se convierta en un producto o en un objeto o en ese elemento que nos va a dar la solución del problema, porque ojo, esta metodología también se puede aplicar en otro tipo de situaciones. Entonces, aquí es donde llega el momento creativo, es donde podemos diseñar con verdadero conocimiento de causa de lo que estamos creando y de cómo lo vamos a crear, porque ya investigamos, ya analizamos y ya sabemos efectivamente qué es lo que queremos hacer y cómo lo podemos hacer para alcanzar los objetivos. Allí llegamos entonces a lo que es la siguiente fase, que tiene que ver con la selección de los materiales y la tecnología que vamos a utilizar para transformar esos materiales y lograr desarrollar ese producto que estamos gestionando para solucionar el problema. Aquí, lógicamente, ya hemos investigado, ya tenemos mayor conocimiento, ya tenemos una visión clara de cómo vamos a generar ese producto, de cómo vamos a gestionar ese elemento, esa pieza, esa máquina que nos va a dar la solución del problema, y podemos entonces pasar a la fase de experimentación. Es en esta fase de experimentación donde yo efectivamente puedo probar si estas ideas o esta propuesta creativa que yo planteé con un determinado material, con una determinada tecnología, puede funcionar o no. En la experimentación es que logro saber si es viable, si es tangible, si aplican todos esos criterios de diseño que establecí desde un principio como algo realizable para mi propuesta de diseño, y puedo ya darle forma a la propuesta, puedo entender que sí es realizable o hacer los cambios necesarios para lograr que sea realizable. No quiere decir que todos nuestros experimentos vayan a dar positivos, no, hay unos que van a fallar y por eso tenemos que ir probando una y otra vez, cambiando opciones, cambiando materiales, cambiando proporciones, cambiando tamaños, hasta lograr definir exactamente lo que queremos hacer y que efectivamente pueda ser viable. Luego que ya hemos hecho la experimentación, entonces estamos en el momento de desarrollar los modelos necesarios que le van a dar la forma o que le van a dar la representación a lo que es mi propuesta de diseño. Estos modelos pueden ser representaciones gráficas en 3D, pueden ser maquetas, pueden ser prototipos, pueden ser los distintos medios que utilicemos para visualizar de una forma mucho más completa la propuesta de diseño. Puede ser gráfica, puede ser física, lo ideal en todo caso es que sea un prototipo. En algún momento tenemos que hacer el prototipo. En esta área también se incluyen todo lo que son planos, todo lo que son los diagramas, todo lo que son las especificaciones técnicas, los detalles de diseño. Todo esto que involucra la creación de los modelos está inmerso en lo que viene a ser esta parte. Y les decía que lo ideal es que sea un prototipo funcional, porque de esto depende que la siguiente fase funcione, que tiene que ver con la verificación. En el diseño industrial de forma específica, nosotros no podemos decir que nuestro diseño está terminado hasta tanto lo hayamos verificado. A diferencia de otras profesiones en donde se puede plantear o nos podemos dar por bien servido cuando tenemos una propuesta de diseño, en diseño industrial esa propuesta hay que llevarla a la realidad y por lo tanto hay que hacerla real, porque nosotros diseñamos un producto, no diseñamos una propuesta de un producto, no hacemos una propuesta,
diseñamos un producto que va a ser producido industrialmente o manufacturado industrialmente. Por lo tanto, llegar a la fase de verificación es el punto final de nuestra meta para lograr la solución del problema. Normalmente cuando llegamos a estudiar diseño o diseño industrial, creemos que nosotros nos vamos a abocar solamente a dar ideas innovadoras, a dar propuestas, y resulta que esa idea no va a pasar a ser innovadora hasta que se convierta en un producto creativo, que sea algo tangible, que sea verificado y que sobre todo demuestre que va a cambiar la forma de reaccionar o de actuar de nuestros clientes o nuestros usuarios, porque si no hay cambio en el comportamiento, no hay innovación, ¿sí? Entonces, siguiendo cada uno de estos pasos que van desde la definición del problema, pasando por definir los elementos, recopilar datos, analizar datos, para lograr la creatividad y posteriormente definir materiales y tecnología, experimentar sobre ellos, crear los modelos y verificarlos, es que podremos lograr la solución que se generó a partir de esa idea creativa. En grandes rasgos, de esto se trata la metodología de diseño de Bruno Munari. Y claro está, en cada una de estas fases nosotros podemos involucrar los otros aspectos metodológicos que se cruzan o se involucran con otros aspectos, sobre todo el que está relacionado con el de la metodología de la investigación, que es en todo caso la que normalmente se utiliza cuando desarrollamos proyectos de investigación científica.